Antes de, sé que hay algunas dudas respecto a las tareas, sé que hay alguna inquietud ahí acerca de, pues, eh, más que todo sobre las tareas. Y vamos a estar con todo gusto aclarándolas, solo vamos a seguir aceptando a más personas y vamos a abordar a grandes rasgos que el material que se les trasladó es el que van a estar utilizando precisamente para, en este caso, pues, el próximo día de examen, más que todo para el examen como tal. Y por otro lado, pues, perdón, eh, tenemos que entrar a considerar que, bueno, el material trasladado incluye precisamente desde el primer día de clase hasta precisamente las clases del día viernes, ¿ya? Y si ustedes se recuerdan, parte del último material abordado, precisamente, ahorita le doy la palabra al licenciado, parte del material abordado día viernes es precisamente relacionado con la famosa prueba como tal. Esto nos lleva a que en algún momento eh, la diligencia de que se pueda dar dentro de el allanamiento y esas clases de prueba que fue o medios de prueba que nos llevaban a la admisibilidad, a los tipos de prueba como tal, ya sea positiva, ya sea negativa, ya sea directa, ya sea indirecta, fue parte de lo abordado el día viernes como tal. A ver, licenciado Toledo, a la orden, la palabra es Buenas suya. tardes, estimado licenciado. Una pregunta. Dice que esa tarea que usted dejó, que son dos tareas en sí, con diferente fecha, yo ya la realicé, pero al final de cuentas, ¿hay que hacer con las 500 palabras o se puede hacer 455 palabras? Porque yo Ya tengo 455 palabras dije, realizadas. por favor, dije que voy a seguir aceptando y al final por ahí voy a suspender para aclarar todas las dudas de las tareas. Por favor, Ok, licenciado. gracias. Bueno, bueno, bien, mencionaba que con ustedes veníamos trabajando esas pruebas positivas, esas pruebas negativas, las pruebas orales, que dicho sea de paso, pues nos llevan a que en algún momento hagamos uso acerca de pues ciertas pruebas documentales que nos llevan a cierta declaración, a esa declaración de parte o a ese tipo de confesión que era parte de lo último que habíamos básicamente abordado. Partiendo de esto, entonces, podemos señalar que el tema central, oígase bien, el tema central para efectos de que lo reporten eh, el día de hoy, precisamente es el testimonio. Por ahí les dejo. Pasa a ser el testimonio el tema central. ¿Por qué razón? Porque las pruebas documentales que nos llevan a esas fuentes como medios de prueba de las partes, ya sea una declaración de parte o una confesión, muchas veces también exige que una prueba documental lleve un peritaje. Y al final, pues también hay procedimiento para efecto de poder reconocer, ¿ya? De poder reconocer en algún momento las pruebas testimoniales. Y un testimonio es fundamental al momento de su presentación para poder, en este caso, pues, utilizarlo y que esa información en algún momento sea objeto de investigación o dentro de la fase de investigación donde se esté proponiendo, según la etapa procesal, pueda aclarar ese testimonio de un testigo, ese tipo de dictamen de un perito, ese tipo de testimonio que al final, si bien es cierto, va a ser de palabra,
pero en algunas ocasiones se limita a que se pueda entregar algo por escrito también. Y en caso contrario, por mucho que se reciba de palabra, pasa a ser fundamental para el solo hecho de poderlo incluir dentro de, aquí vamos, dentro de, el acta que se esté suscribiendo como tal. Bueno, esto es en algún momento cómo podemos también respaldarnos en función de lo que la ley nos establece. Y podemos revisar, todo aquello que en algún momento, ya sea el Código Procesal Penal, nos pueda llevar a presentar eh, precisamente el tema de los medios de prueba. Y desde ahí, si se tratara de aquellos medios de prueba que se van a utilizar como testimonios, tenemos que entrar a considerar, que en algún momento nuestro Código Procesal Penal nos permite, para empezar, iniciar con este procedimiento de las citaciones. Y ese procedimiento de las citaciones nos van llevando a que, pues a que ahí quede establecido ese procedimiento de cómo debe de realizarse, por ejemplo, una citación para prestar declaración. Recordemos que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 173, hace alusión que cuando la presencia de una persona sea necesaria para poder llevar a cabo un acto o una notificación, ya sea el Ministerio Público, el juez o el tribunal, le va a citar en su domicilio o residencia del lugar donde trabaje. ¿Para qué? Pues para que pueda acudir a prestar declaración, ¿verdad? Esa declaración, so pena que de no hacerlo, se le puede conducir, una declaración ya sea en calidad de testigo, pero so pena que si no llegara, pues se le podrá hacer conducir con la fuerza pública, con la finalidad que le dé cumplimiento a la citación. El tribunal o el funcionario en su momento sí debe en algún momento pues de realizar esa petición. ¿Para qué? Para que la citación como tal, pues que debe contener la identificación del procedimiento, el lugar, la fecha, el lugar donde deben de comparecer, pues de igual forma, ¿verdad? Se le haga ver ese tipo de advertencia, que la incomparecencia injustificada puede ser un acto que provoca el que se le pueda conducir por la fuerza pública. Y va a quedar obligado por las costas que le causaren en caso de sanciones, a cualquier tipo de sanción disciplinaria o cualquier sanción penal como tal. Bueno, esto es solo para ir señalando que todo aquel sujeto, en algún momento, pues debe de atender ese tipo de llamamiento que le haga el juez, el Ministerio Público o el tribunal como tal. Recordemos que la participación de la Policía Nacional Civil únicamente se va a circunscribir a cumplir con la orden derivada de la autoridad competente para poder conducir, en este caso, por la fuerza pública, es decir, a aquella persona que habiendo sido citada en algún momento legalmente, no comparezca a la notificación que fue citado, pues es fundamental. De igual forma, encontramos que hay un principio consagrado dentro del derecho constitucional y nuestra Constitución precisamente regula el objeto de las citaciones. Allá por el artículo 32 claramente deja normado que no es obligatorio la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no constara, óigase bien, o no consta expresamente el objeto de la diligencia. Entonces, aquí sí hay que tomar en consideración que las citaciones
deben de cumplir con algunas características esenciales. Hacerle ver ante qué autoridad, en calidad de qué y del por qué en algún momento va a ser prácticamente citado como tal. Menciono esto porque muchos de los testigos en algún momento pues pueden venir y ahí sí que acudir al tribunal, pero siempre que se les cite de conformidad con el derecho. También hay casos donde se puede acudir a un procedimiento tal y como lo regula, por ejemplo, el mismo Código Procesal Penal, en donde en su artículo 210, por ejemplo, nos lleva a que debe de existir un examen, por ejemplo, en el domicilio. Las personas que no puedan concurrir a un tribunal por estar físicamente impedidas pueden ser examinadas en su domicilio como tal, así como pueden ser examinadas en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. Se debe de hacer constar las circunstancias que le impiden que este fulano pueda llegar. Los testigos, en otras palabras, de igual forma, podrá procederse cuando se trate de aquellos testigos que teman por su seguridad, en este caso, porque estén amenazados de muerte o porque crean que pueden correr algún peligro como tal. Y de ahí que el mismo Código Procesal Penal, pues nos permita, ¿ya?, el poder generar, pues una declaración, ¿ya? Una declaración en donde pueda estar el sujeto o bien varios sujetos. ¿Por qué, va? Porque muchas veces se pretende también, perdón, tomar la declaración de los distintos sujetos para poder aclarar, ¿verdad?, ese desarrollo de precisamente o apertura de algunos incidentes o la declaración de testigos o de un acusado o de varios acusados, pues de igual forma debe de hacerse atendiendo a lo que el Código Procesal Penal en su momento deja normado. Bueno, también el mismo Código Procesal Penal nos lleva a algunas diligencias en particular. Hay diligencias que en algún momento se deben de proponer. Ejemplo, la proposición de esas diligencias, el imputado en este caso o las personas a quienes se les haya dado la intervención dentro del procedimiento que se esté ventilando, ya sea los defensores, los mandatarios, cuando se trate de entidades mercantiles o de personas jurídicas civiles, pues pueden proponer sus medios de investigación. Aquí, en cualquier momento de ese procedimiento preparatorio, el Ministerio Público los puede llevar a cabo, si considera pertinentes y útiles como tal. ¿A efecto de qué? Bueno, pues a efecto de poder, en este caso, pues dejar constancia, ¿verdad?, de lo que en algún momento pues sea importante dentro del proceso. En caso contrario, pues también se puede dejar en caso de una negativa del interesado para producir o algún efecto, puede acudir ante juez de primera instancia respectivo o un juez de paz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que valoren la necesidad de la práctica de un medio de investigación que esté proponiendo. Aquí se tiene que entrar a considerar, pues, que dependerá de aquellos actos sobre los cuales, pues, un testigo puede presentar su declaración. Cuando menciono esa proposición de diligencias, alguien viene y puede proponer un anticipo de prueba, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué va? Porque en algún momento es necesario practicar el reconocimiento o la reconstrucción o la pericia o una inspección que en función de algunas características deban de ser considerados como actos definitivos.
¿verdad?, que no pueden ser reproducidos cuando deba de declarar en algún momento uno de los sujetos. Algún obstáculo que pudiera colocar en difícil situación se puede superar a través precisamente de la solicitud de anticipo a prueba. Recordemos que ese tipo de acto jurisdiccional de anticipo a prueba está regulado en el 317 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el juez va a practicar el acto y si lo considera admisible formalmente, va a citar a las partes, a los defensores o a los mandatarios, quienes tendrán el derecho de asistir con las facultades, óigase bien, previstas respecto de su intervención en el debate. Y el imputado en algún momento, si estuviere detenido, será presentado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente, ¿ya? Bueno, hay que analizar entonces ese tipo de naturaleza de acto para poder comprender si hay una citación anticipada que pudiera en algún momento establecer la pérdida de algunos datos de prueba. Y desde ahí el juez pues practicará la citación de las partes a manera de evitar peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas dentro de. ¿Y qué facultades no atribuidas se podrían dar dentro de este procedimiento? Bueno, hay una serie de facultades no atribuidas y todas están reguladas siempre en el Código Procesal Penal. Ejemplo, el tema de la autorización, ¿ya? Solo los jueces pues, de primera instancia, donde se hubiere, o cuando haya juez de paz, a solicitud de la policía, de los fiscales, etcétera, el objeto mismo de la investigación para poder promover una desestimación, si es que eso es lo que pretendieran comprobar, o los efectos, o la incompetencia, o las formalidades, o el carácter contractual, o la proposición de aquellos actos de diligencia o aquella participación de algunos sujetos para poder, en este caso, concurrir a lo que es un acto de control judicial o la apertura a un proceso o bien poder ordenar el sobreseimiento o clausura, ¿ya?, hasta poder llevar a una orden de archivo como tal. Este tipo de elementos nos permiten entonces relacionar cómo el Código Procesal Penal, desde su artículo 308 hasta el 348, nos va a permitir poder reglamentar ese tipo de postura como tal. Bueno, esto es en función de aquella etapa que al final nos va a permitir, dentro de ese examen que se pueda realizar dentro de los medios de prueba, dentro de esos testimonios, dentro de la comparecencia, para el solo hecho de poderle dar, en este caso, encuadramiento a documentos o bien al examen de las áreas, aquellos domicilios, aquellos establecimientos en donde se pueda llevar a cabo precisamente la obtención de los medios de prueba como tal. Bueno, ahora bien, quien ofrezca la prueba puede manifestar su conformidad. ¿Para qué? Bueno, pues para que en algún momento le sea declarado, si tanto fuera, ese tipo de, le sea presentado, mejor dicho, disculpen, le sea presentado dentro del debate esa declaración o ese dictamen, que se haya presentado como parte de esos procedimientos preparatorios antes de que en algún momento esos medios de prueba pues acudan para el solo hecho
de hacerse ver dentro de un procedimiento preparatorio de un juicio, previo a ir al juicio. La prueba de testigos puede ser ofrecida, ya mencionaba, puede ser diligenciada previamente. La persona que declare como testigo debe ser interrogada de forma verbal y debe responder también de palabra. Es decir, no puede concretarse a que va a responder en algún momento por medio de algo escrito, ¿ya? Y tenemos que tomar en consideración que los actos procesales tienen que ser cumplidos en español. El idioma pasa a ser fundamental. El Código Procesal Penal prácticamente nos lleva a que el idioma es fundamental. Y para ello hay que tomar en consideración lo que norma el artículo 142 de ese Código Procesal Penal, de nuestro Código Procesal Penal, en donde los actos procesales deben de ser cumplidos en español. Y cuando la persona que se está expresando presenta dificultad en ese idioma, se le debe brindar ayuda necesaria. ¿Para qué? Para que el acto se pueda desarrollar. La exposición, en este caso de personas que ignoran el idioma español o a quienes, en este caso, pues, se les permita hacer uso de su idioma propio, ¿ya? O en el caso de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y aquellos documentos o grabaciones de un idioma distinto o de una lengua distinta, así lo reconoce el Código Procesal Penal, pues solo tendrá efectos una vez su traducción o interpretación se dé según corresponda. Y esto lo regula el 142 del Código Procesal Penal. Los actos procesales también deben de realizarse en idioma, óigase bien, pues el código así lo reconoce, indígena, y deben de ser traducidos simultáneamente en español. Hay actas que en algún momento se pueden redactar y, no se pueden, se deben de redactar paralelamente en los dos idiomas como tal. ¿Para qué? Para que quede con la constancia respectiva. Esto es parte de la normativa del Código Procesal Penal en su artículo 142 como tal. Bueno, por otro lado, también hay que tomar en consideración que en el caso de los testigos, sobre todo, hay una regla de existencia que es bastante amplia en cuanto a la capacidad testimonial. Hay que tomar en consideración, primero, que debe de prestar declaración. Y todo habitante en el país o persona que se halle en él tendrá el deber de cumplir. En este caso sería de concurrir a una citación con el fin de prestar la declaración respectiva. Esto lo norma el mismo Código Procesal Penal en su artículo 207. Y al mismo tiempo, este debe, al momento de prestar su declaración testimonial, en dicha declaración debe de exponer la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación como tal. El no, en este caso, traducir la verdad, en otras palabras, el no trasladar la verdad, el ocultar hechos, el ocultar circunstancias, el ocultar algunos de los elementos como tal, óigase bien, están sujetos a ser sancionados de una forma penal. De ahí que la misma doctrina de la
en este caso de la teoría del derecho probatorio, permite en algún momento el poder reconocer que dentro del desarrollo y la calidad de lo que se esté expresando debe de evaluarse, por un lado, la capacidad, óigase bien, la capacidad volitiva del sujeto. Y debe de quedar constancia. Hay que tomar en consideración que muchas veces la determinación de una serie de actos como tal nos van a llevar a que en ese procedimiento de declaración se pueda juzgar la forma en que en algún momento el que esté siendo sindicado o el testigo, pues más que todo, pueda hacer el señalamiento directo a través del testimonio de aquellos elementos de culpabilidad hacia la persona sindicada. O, más que todo, ¿verdad?, a ese tipo de peritación, ¿verdad?, que es básicamente la declaración, el testimonio va dirigido. Ejemplo, sabemos que alguien dentro de una teoría del delito, alguien delincuente, pues tiene en algún momento el Estado que probarle, conforme a derecho, que pues viene cometiendo una serie de situaciones como tal. Y de ahí tomemos en consideración que por lo mismo los elementos de la culpabilidad son fundamentales. Recordemos que el dolo es acción consciente, esa acción deliberada de poder cometer un daño, ¿verdad?, en tiempo, modo y lugar, pasa a ser considerado como dolo. Pero de igual forma, para poder establecer a través de ese testimonio una imputación y poder trasladarle una punibilidad, es decir, a ese tipo de sanción, se debe de medir. ¿Hubo dolo o tuvo culpa? Y ahí es donde empieza el dilema, porque esa acción consciente, esa acción deliberada de poder cometer en tiempo, modo y lugar el daño, automáticamente nos lleva a un dolo directo. Esa voluntad de realizar y de prever un resultado nos lleva prácticamente a un dolo directo. Mientras que muchas veces hay acciones que cuando se plantea el testimonio, ¿ya?, ese tipo de acción que pudo haber o que pueda estar enmarcada de una forma consciente, de una forma deliberada para provocar el daño. Pero, óigase bien, ¿verdad?, que a la hora de realizarlo, ¿verdad?, en este caso, pues se nos da, ¿verdad?, una consecuencia mucho más, ¿verdad?, mucho más amplia, pero al tenerlo planeado, se le presenta la oportunidad y ejecuta ese tipo de acción. Ese tipo de acción que a pesar de tenerlo planteado, pero no tiene el tiempo y el lugar en ese momento, pero sí encuentra las condiciones para realizarlo como tal, porque lo tiene planteado, pasa a ser un dolo indirecto. En otras palabras, un dolo de segundo grado, ¿ya? El dolo directo, entonces, sí, hay voluntad, se va a realizar, prevé el resultado, coincide, ¿ya?, con ese tipo de acción que es provocar el daño. Pero el otro, esa misma acción, ese mismo control sobre el hecho, lo tiene planeado, pero se da en modo, en el modo que él quiere, pero en lugar distinto y en hora distinta. Encontró la oportunidad y ahí lo materializa. Ahí es ese dolo de segundo grado, el bolo,
el dolo de segundo grado como tal, y también llamado dolo indirecto. Y muchas veces también podemos encontrar que se actúa afuera de la ley, con el riesgo de cometer un delito o no cometerlo, ¿verdad? Se da la acción cuando se está consciente que pueda ser un delito. ¿Qué pasa a ser un dolo eventual? Alguien que pues actúa afuera de la ley. Mire, no puede estar disparando al aire. Está y lo hace, actúa afuera de la ley. ¿Qué riesgo tiene de cometer un delito? ¿Sí o no? ¿Ah? O sea, ¿lo puede cometer o no lo puede cometer? ¿Qué sucede si a la hora de disparar la ojiva de la bala cae en una vivienda de lámina y perjudica o se muere una persona? Hay un dolo eventual, ¿verdad? Está actuando afuera de la ley. Pero aquí viene, ¿quién va a dar testimonio? ¿Ah? Pues los testigos. Yo vi cuando desenfundó, cuando disparó y empieza pues a narrar una serie de hechos. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, ¿verdad? Sabemos que hay una acción contraria a lo que el derecho, una acción que va a ser reprochada por parte del Estado y por lo mismo pues va a generar precisamente, ¿verdad? El entendimiento de que el haberlo realizado nos lleva a una pena o a una medida de seguridad. Dependerá del tipo de delito que se esté y del tipo de dolo que se esté practicando. Otro de los puntos es poder diferenciar en esa culpabilidad y cuando en una narrativa viene y se establece que sí, la persona falleció. Ah, bueno, pero es que lo que realizó fue que el sujeto vio el vehículo, estaba arrancado, se lo llevó, pero él nunca había manejado un vehículo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ah, hay una acción, ¿ah? Y en la narrativa va a quedar entonces encuadrada que el sujeto accionó un vehículo no teniendo la intención de que alguien muriera. ¿Ah? Pero sin embargo provocó un daño y desde ahí puede existir una culpa por sencillamente no haber entrado a considerar que él, óigase bien, ¿verdad? El no saber hacer, el no saber manejar, lo lleva a que se le pueda imputar una acción, ¿ya? Y esa imputación de acción nos va a llevar que pues, va a tener una culpa como tal. La punibilidad entonces puede ser una sanción económica, un arresto domiciliario, que, ¿por qué? Porque jamás existió y en la narrativa lo va a estar trasladando quien esté prestando su testimonio, que llegó, tomó el vehículo y vio cuando se fue, pero se fue a empotrar y penosamente ocasionó lo que ocasionó. Ah, pero ¿qué sucede si en algún momento, ¿verdad? Hay una falta, óigase bien, a un deber de un cuidado durante la realización de la acción? O sea, aquello de hacer de más. Ah, resulta que vieron que el fulano desenfundó que iba a disparar y alguien lo toma y entre que le baja la mano el otro percuta y le dan a una persona. Ahí existió un acto de imprudencia de la otra persona. Entonces, es que él vino y le tomó la mano y desde ahí provocó. Hay negligencia, hay imprudencia. El resultado sin la intención se dio. Entonces, ¿qué pasa con el que le tomó la mano? Él no debió de hacer, ¿verdad? Él, en otras palabras, hizo de más. Y desde ahí, que los sujetos en algún momento puedan tener una pena distinta, ¿verdad? Una pena distinta, y cuando digo una pena me refiero a la punibilidad como tal. Bueno, entonces esto nos puede llevar
ahí resolviendo que la culpabilidad de un sujeto a la hora de que se pretenda descubrir la verdad a través de un interrogatorio, a través de un examen de peritos, a través del testimonio, óigase bien, de alguien que va a brindar información, nos puede llevar a poder tomar en consideración los elementos de una culpabilidad, si hay dolo, si hay culpa, si hay dolo, qué tipo de dolo, si es directo, si es eventual o si es indirecto. Y si hay culpa, si en algún momento es una impericia, es una imprudencia o es una negligencia como tal. O aquel sujeto que a pesar de que actuó con impericia, nos lleva a que causó un daño mayor al que tenía previsto. Ejemplo, yo le voy a destruir el vehículo, pero resulta ser de que no me percaté que iban los fulanos de pasajeros y lo llevo y lo embarranco. Automáticamente hay ahí una culpa, oígase bien, preterintencional. Quería causarle un daño material, ¿verdad? Pero el daño es mayor a lo que se tenía previsto como tal. ¿Existió la intención deliberada de querer matar a alguien? No, sino que de causar un daño material. Entonces, ahí hay una culpa preterintencional. La imputabilidad vendrá a generar, entonces, según la declaración, fortalecerá, se aclarará y por ende ya existirá la imputación de ciertas penas, la imputación o punibilidad de ciertas sanciones materiales, privativas, ante precisamente ese tipo de reflejo por algo que no se tenía pensado, pero que sucedió. De igual forma, una fuerza irresistible, aquellos movimientos de reflejo que se señaló o aquellos estados de inconsciencia, ¿ya? Y esto el testimonio lo puede aclarar. Miren, yo vi cuando se abrió la puerta, cuando salió el señor, iba como que iba dormido y resulta ser que hay un estado de inconsciencia. Aquellas acciones no voluntarias de una persona, por ejemplo, que se encuentra de una forma sonámbula como tal, pero que vino, agarró el vehículo y se fue y pasó jalando o atropellando a alguien y esta persona fallece o las acciones involuntarias que mencioné de pincharle las, por ejemplo, las costillas en una fila india en un acantilado y que alguien empuja al del frente y este cae en el acantilado y fallece. Ese tipo de situación nos lleva pues a poder enmarcar a través del testimonio como tal. De igual forma, ese testimonio, voy cerrando, nos puede llevar a una necesidad de poder establecer si la persona actuó, óigase bien, en legítima defensa. ¿Tá? Una causa de justificación que transgrede un tipo penal. ¿Qué sucede? Por ejemplo, un tipo de agresión de una persona que al final pueda venir y violentar un bien jurídico. Alguien que ingresa de noche con el rostro tapado y lleva un revólver o un puñal, pues sale automáticamente alguien en legítima defensa justificando el poder, en este caso, cuidar de su bien jurídico tutelado, que pueden ser los bienes materiales o bien hasta la misma vida. Y alguien que preste el testimonio puede dar fe. Mire, era tal hora y cuando ahí salí y abrió la puerta y vi esto, esto y esto. Entonces, ahí existe en algún momento cómo se pueda generar una agresión en legítima defensa como tal. Aquella necesidad, en otras palabras, de poder, en este caso, racionalizar o de una forma, tal vez no racionalizar, de una forma racional, creo, el medio que utilizó para impedir o repeler una agresión.
Y entonces, ¿qué le quedará al juez después de escuchar ese tipo de testimonio? ¿Verdad? Habiendo conocido, pues, si fue legítima defensa en error, puede existir y catalogar una legítima defensa putativa, por ejemplo, ¿verdad? Que la acción por medio del cual esa persona asume una posible agresión hacia él. El fulano introdujo en la vivienda, el otro está resguardado en su habitación, ¿verdad? Y resulta ser de que cuando se da, y luego pensemos un vecino al escuchar, prende la luz de un edificio y desde el apartamento superior visualiza hacia el patio del otro vecino y ve, y el otro viene y da fe, pues, de ese tipo de situación, lo cual le puede permitir entonces a este sujeto alegar una defensa putativa o aquellas defensas privilegiadas, una legítima defensa privilegiada, pues esta de haber invadido a X hora, ¿ya? Y resulta ser de que desde adentro el otro repelió el ataque como tal, o aquel estado de necesidad, ¿ya? Aquel estado de necesidad que dicho sea de paso, pues en algún momento es una defensa que va a efectuar en función de la otra persona porque no le quedó más alternativa que actuar. Y desde ahí, la realidad del mal que se trate o que se pudo evitar, se da. Que el mal en algún momento pase a ser mayor para el solo hecho de aquellos bienes jurídicos tutelados. O que haya otro medio que al menos en algún momento sea menos perjudicial para poder impedir. No puedo venir y decir, bueno, va a puñal. Yo le salí con una AK-47 y le descargué la AK-47. Ah, hay que ver si el estado de necesidad lo permitía. En caso contrario, puede revertirse el hecho. Bueno, dejo el tema central que señalaba que tiene que ver y que digo que es el testimonio como tal. Paso a aclarar el tema de las tareas como tal. Bueno, por favor, en el caso de las tareas, sí le voy a agradecer entonces que podamos venir y pronunciarnos respecto a ese tipo de actuaciones. ¿Ah? Y me refiero a las tareas como tal. Ustedes tienen dentro de precisamente las tareas, hay dos. Y voy a, para ustedes, sección M, voy a aclarar primero dos situaciones. La primera, ahorita le voy a dar la palabra a mi estimado. Ahí. Lo primero, bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Lo acabo de estar mencionando, ¿se dan cuenta? Bueno, primero que nada, por favor, para las dos tareas, gracias ahí al licenciado Antonio, Víctor Antonio, por ayudarme también, a la licenciada Maribel. Bueno, ¿qué pasa en las dos tareas? En las dos se necesita una recensión. ¿Qué es una recensión? Es un resumen, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, en el inicio de las tareas se establece que la primera es sobre los medios de prueba a aportar de conformidad con la ley de trata de personas. ¿Qué quiero? Ustedes tienen que explicar que en un proceso de trata de personas, qué medios de prueba son aceptados, la etapa procesal, los plazos para su presentación, qué puede ampliarse, qué no puede ampliarse como tal. Y para ello solicito que no se utilicen ni menos ni más de 500 palabras. Entonces la recensión es porque lleva inmerso una cantidad de palabras. ¿Y por qué lo solicito en formato Word?
porque a la hora de descargar el formato Word me va a permitir sencillamente pinchar y poder ver cuántas, óigase bien, palabras se están utilizando como tal. Si en algún momento ustedes me abordan las distintas formas o medios de prueba y resultara que queda uno o dos medios de prueba que no caben porque se pasan, etcétera, pero si en algún momento tienen con los primeros toda la base fundamental, pues yo no voy a castigarlos porque les estoy pidiendo 500 palabras como tal. Bueno, la segunda es sobre la ley siempre en los casos de lavado de activos. Es decir, de conformidad con la ley. Aquí hay que tomar en consideración algo importante. La ley acaba de recién publicarse, pero va a cobrar vigencia 3 meses después. Para poder evitar el lavado. Ejemplo, ustedes que van a ser, óigase bien, mis próximos colegas, no les estoy diciendo futuros colegas, mis próximos, estoy aseverando por fe que van a ser abogados. El que les dice futuros les está viendo la cara porque el futuro es incierto. ¿Ya? Y aquí ustedes deben ya de compenetrarse, de meterse que van a ser abogados y notarios como tal. Y a mucha honra y con mucha dignidad, egresado de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, ahí tienen los dos trabajos. Solo cometí un error y es a dónde subirlo. Yo les dejé acá el correo bplen@profesor.usac.edu.gt. Por favor, no deben de subirlo y para ello va a quedar habilitada la plataforma de Classroom. Ustedes van a tener ya, al final Classroom habilitado para el día 10 hasta las 12 horas del mediodía. Y ya voy a compartir el código de Classroom, ¿ya? Para efectos de poder, aquí ya viene lo importante, subir la plataforma a la plataforma sobre esos medios de prueba, sobre los casos de trata de personas. 10 de junio, que es este miércoles que viene, a mediodía. Y para el 11, lo de lavado de activos, a mediodía también. La plataforma va a estar abierta desde hoy, después de las 18 horas, ¿ya? Es más, mejor, por favor, desde las 22 horas, mejor, 22 horas de hoy, y les voy a mandar el link para efectos de que ya va a estar habilitado para aquellos. Por ahí había un licenciado que me decía, yo ya los tengo. Si quiere, hoy, después de las 22, puede subirlo. Va a estar habilitada desde el 22 hasta el 10 y hasta el 11, cada una de las distintas tareas como tal. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Licenciado, disculpe sobre la segunda tarea, ¿sería tan amable de indicar las instrucciones? Disculpe, es que por el ruido de acá de los autos no lo escuché. No tenga pena, es jueves 11 hasta las 12 horas sobre la ley de lavado de activos. Sigo insistiendo, la ley ya fue publicada, pero cobra vigencia hasta el mes de agosto. Pero ahí van a encontrar que medios de prueba son admisibles dentro de. ¿Estamos? Sí, está bien, licenciado, muy amable, gracias. Oh, bueno, a él, licenciada Aldana, dígame. Lic, buenas tardes. Entonces entiendo que nos basamos en el nuevo decreto, no en el del 2001. No, es que el otro, la otra ya fue derogada. Pero como no ha entrado en vigencia Sí. durante este No, tiempo es todavía. lo que se conoce vacatios legis. Aplica Oh. la nueva ley en algún momento, pero se vienen retroactivamente. ¿Por qué? Porque ya fue publicada y solo deja establecido
en qué momento cobra vigencia. Pero al momento de la publicación se deroga automáticamente la norma anterior. Ah, ok. Está bien, Ajá. gracias. Bueno, bien, señores, los dejo para su asistencia y desde ya paso a desearles feliz noche. Bendiciones.